Un bloque de hormigón colgado de un gancho. Los obreros trabajan en pleno bosque, cerca del pueblecito de Walbeck, en el oeste de Sajonia-Anhalt, para reconstruir una antigua torre fronteriza, un vestigio de la Guerra Fría, un símbolo de la división alemana del conflicto entre el este y el oeste. Estamos muy contentos. Llevamos 15 años esperando y creo que ya es hora de volver a erigir la torre. Es un retazo de nuestra historia y también es importante recordar con nuestros hijos lo que sucedió aquí. ¿Quién podría sospechar hoy que aquí había una frontera, muros y vallas, minas y dispositivos automáticos de disparo, zanjas y alambres de púas? La naturaleza lo ha reconquistado todo. En lugar de la frontera, una franja verde atraviesa Alemania. Entre Sajonia-Anhalt y Baja Sajonia, la antigua franja de la muerte se ha convertido en un paraíso natural. La torre debe recordar lo que había aquí antes. Por eso se va a reconstruir. Pero ¿hay que gastar dinero para ello? ¿Es necesario recordar 35 años después del fin de la división de Alemania? Al final, la torre fronteriza volverá a tener 11 metros de altura. La reconstrucción durará 4 semanas. Que esto se lleve a cabo se debe a la asociación local de Walbeck. La razón es sencilla. Forma parte de nuestra historia. Hay que mencionar que es la única torre de vigilancia que se ha reconstruido, que se ha restaurado. No hay otra igual en Alemania. La torre fue desmantelada de forma ilegal en una operación nocturna y secreta. Martin Hermann era entonces alcalde de Walbeck. Ocurrió en 2009. Nuestro empleado municipal me llamó. Yo estaba a 60 kilómetros de distancia en el trabajo. Y cuando llegué, la torre había sido derribada. Alguien de la Agencia Federal de Bienes Inmuebles había comprado la torre y la había derribado. Pretendía llevársela, pero afortunadamente logramos impedirlo. Pero ahora la torre yacía en el bosque durante 15 años, en piezas sueltas, expuesta al viento y a la intemperie. Las armaduras se oxidaron, el hormigón se desprendió, se manchó. Lo que salvó a la torre fue que es un monumento, y bastante raro. Así lo cuenta la conservadora de monumentos Sarah Schroeder. Solo quedan 4 de este tipo en Sajonia-Anhalt. Por supuesto, se reconoció el valor de la torre. Como testimonio de las antiguas instalaciones fronterizas, constituye un importante testigo, símbolo de la historia de la división alemana y también de la historia de la división europea. Cientos de torres de vigilancia se alzaban antaño a lo largo de los 1.400 kilómetros de la frontera interalemana. Durante décadas, esta se extendía a lo largo de casi 1.400 kilómetros a través de Alemania. Fuertemente vigilada, cada vez más perfeccionada, las minas y los dispositivos de disparo automático la convertían en una trampa mortal para los que querían escapar. La frontera dividía a Alemania, separaba a las personas. Los pueblos que se encontraban cerca de ella desaparecían en la zona restringida. Pueblos como el pequeño Walbeck, cerca de la torre fronteriza. Martin Hermann se mudó aquí en los años 70. Ulrich Mühe, de la Asociación Local de Walbeck, creció en Berlín y de niño podía visitar regularmente a sus abuelos en el pueblo con su familia. Solo se podía entrar con un pase y la libertad de movimiento estaba muy restringida. No se podía llegar hasta aquí. Solo se llegaba hasta el bosque, ahí se acababa todo. Y cuando habías llegado al bosque, te preguntaban qué hacías allí o qué buscabas. Allí adelante había árboles con manzanas y peras. No se podía llegar así como así. Era bastante difícil. Podíamos acercarnos bastante, porque mi abuelo tenía ganado aquí y nosotros le ayudábamos a trasladarlo.
Pero sí estaba claro que había límites hasta donde se podía llegar. Yo siempre entraba ilegalmente. Mi cuñado solía esconderme en el maletero. Sin duda no era fácil, pero con el paso de los años me acostumbré a ir en el maletero a ver a mi novia de entonces, la que ahora es mi mujer. Durante décadas, la vida en la zona restringida era así, desde el mar Báltico hasta Falkland, en la frontera con la República Checa, hasta que en noviembre de 1989 cayó el muro y llegó la libertad para viajar. La gente era feliz. De repente la frontera dejó de infundir miedo. Apenas un año después se produjo la reunificación de Alemania. Y lo primero que empezó a desaparecer fueron los vestigios de la Guerra Fría, aquellos que la gente de la zona fronteriza había tenido que ver día tras día durante tanto tiempo. Solo unos pocos sobrevivieron a esta época de cambios. Inga, ¿empezamos limpiando arriba? Stapelberg, en el macizo del Harz, la antigua escuela está repleta de recuerdos que marcaron la vida en el pueblo, incluidos algunos símbolos de los 40 años de República Democrática Alemana. ¿Qué hay de esto? No se puede abrir. Está lleno de fotos. ¿Dónde lo guardamos? Falta espacio. A lo largo de los años se ha acumulado mucho. La historia local de Stapelberg va pasando poco a poco a manos más jóvenes. Sven Müller y Patrick Schünemann nacieron en los años 80. Ambos participan activamente en la asociación local. También la antigua profesora Inga Schwedner. En realidad, esta era la sala de la RDA. Pero ahora queremos rediseñarla porque hemos habilitado una sala dedicada a la frontera en la planta baja. La frontera tiene su propia sala, forma parte de la historia local de Stapelberg. Sin embargo, Sven Müller no la vivió realmente. ¿Qué es este teléfono, Inga? ¿No lo sabes? Peter Adler era representante de distrito y el 11 de noviembre llamó desde este teléfono al consejo del distrito y preguntó si lo queríamos. Yo le dije que por supuesto. Sven Müller tenía solo 3 años cuando cayó el muro. Inga Schwedner creció en la zona restringida, vivió y trabajó allí. Para ella, la frontera era algo cotidiano. Te controlaban constantemente en todas partes. Una vez tenía una reunión de padres en Abendroth y no llevaba mi documento de identidad. Me pararon de camino. ¿No tiene documento de identidad? Nos la llevamos detenida. Pero gracias a Dios ahí estaba el padre de un alumno y dijo, la conozco, pueden dejarla ir. El interés por esta parte de la historia local va en aumento. Incluso se ha reconstruido una maqueta de la frontera. Aquí puede verse cómo las últimas casas de Stapelberg se encontraban justo al lado. Aquí se acaba todo. Se colocaron algunas macetas y una pared decorativa, algo poco habitual en una frontera. Y tras la pared comenzaban las verdaderas franjas de rastreo, zanjas para vehículos y, al final, este muro. Y lo que también se ve aquí son estas plataformas para visitantes del oeste. Un punto de información fronterizo donde se podía obtener información sobre la frontera. Y allí se podía subir a la torre y ver a los alemanes del este. Esta vista desde el oeste todavía se puede encontrar en el archivo de televisión. Wenn Sie jetzt hier rüberschauen, dort sehen Sie den Betonturm. Ja. Und links von dem Betonturm an dem Metallgitterzaun befindet sich an der Oberkante ein Selbstschussapparat.
En 1975, la frontera en Stapelburg era mortal para cualquiera que intentara cruzarla. Justo a las afueras del pueblo había una torre de vigilancia. El pequeño búnker que hay debajo solo se puede intuir desde el oeste. El búnker sigue en pie, 30 años después. Hoy los jóvenes de Stapelburg se ocupan de él. Sven Müller y Pratik Schunemann de la asociación local lo están limpiando. ¿Qué hacemos con esto? El cartel puede quedarse, pero las sábanas hay que sacarlas. ¿Y la bolsa? Ahora el búnker sirve como museo. La asociación local ha reunido aquí una gran cantidad de reliquias relacionadas con la frontera. Esta parte delantera era la zona de descanso de los guardias fronterizos, que estaban preparados para salir en caso de peligro. Cuando sonaba la alarma, salían desde aquí. Y en la parte trasera vemos claramente que había una pared donde estaba instalada la red de alarmas fronterizas. Era prácticamente una instalación de radio con luces, donde se podía ver si se activaba o no la alarma. Justo ahí estaba el baño y tras la esquina se accedía al BT-11, una de las torres de observación redondas. Medía 11 metros, de ahí el nombre, BT-11. Desde aquí, los guardias fronterizos podían acceder directamente a la BT-11 por una escalera y hacer su turno de vigilancia. Y cuando el oficial decía, ¿ha pasado algo en la frontera?, significaba, tomen las armas y marchen. Eso también forma parte de la historia local, afirma Sven Müller. Se ha documentado al respecto. Las fotos muestran cómo era el entorno del búnker. Esta es la parte trasera del búnker. Aquí se podía acceder en camión marcha atrás y llegar sin ser visto al puesto de mando y desde allí al BT-11. En 2019 la asociación local resucitó. Él dio nueva vida al búnker. Sven Müller lo usa habitualmente para visitas guiadas. Porque es una de las historias más importantes de Stapelburg. Sirve para que la gente pueda hacerse una idea. Aquí había soldados que, ante la duda, te disparaban si intentabas cruzar la frontera. Es sin duda un pasado tangible. De alguna manera puedes palparlo en tus manos. Por eso es bueno que se conserve. De la torre fronteriza, la BT-11, solo queda este poste. Fue derribada en noviembre de 1989. Ojos que no ven, corazón que no siente, pensaron por entonces en Stapelburg. Es totalmente comprensible que la gente de la zona, de los municipios fronterizos que tenían que verla día tras día, quisieran deshacerse de ella rápidamente. En realidad, no se puede culpar a nadie por ello. En algunos lugares también había gente que miraba un poco más allá. Ir en bicicleta a clase de historia y durante las vacaciones de verano. En el municipio de Huttensleben, ubicado en plena meseta llanura, se reúnen jóvenes de todo el mundo cada verano para el Campamento Internacional de Trabajo, una tradición que se remonta ya a más de 25 años. En Huttensleben, el muro sigue en pie como monumento. Para empezar, hay una visita guiada por las antiguas instalaciones fronterizas. Y aquí a la izquierda estaban los británicos. Y aquí estaba la Unión Soviética. Y luego teníamos aquí la industria del carbón. La industria del carbón, bueno, primero traduce. El director del campamento, Yanis, es griego y los participantes proceden de España, Italia, México, la República Checa y Turquía. Han oído hablar de la Guerra Fría en clase de historia. Ahora viven esa historia de cerca. En ningún otro lugar de Alemania se conservan las instalaciones fronterizas en tan buen estado como en Huttensleben. Suponen un legado único de la historia alemana de la posguerra. Esta puerta conduce a la antigua franja de control. En el estrecho callejón, protegido con alambre de púas, cualquier intento de fuga estaba condenado al fracaso, explica René Müller. Creció en Huttensleben y es presidente de la Asociación del Monumento Fronterizo.
Ahora nos encontramos en el K2. K2 es la abreviatura de Control Streifen 2, franja de control número 2, porque aquí había una valla de señalización. Aquí se activaba la alarma. En este lugar se lanzaban 3 bengalas como cohetes de Nochevieja justo donde se activaba la alarma. En pocos lugares vivían varios miles de personas tan vigiladas cerca de la frontera como en Huttensleben. El lugar era demasiado grande para reubicarlas a todas. Las barreras comenzaban ya en las vallas de los jardines de los últimos terrenos. En los años 60, la frontera también se amplió cada vez más en Huttensleben. A los alemanes orientales se les prohibía estrictamente mantener cualquier contacto a través de la frontera, pero al principio aún era posible. So, Ingrid, wir gehen jetzt wieder, ne? Bestell der Mutter und an Brunhilde an 8 Uhr noch schöne Grüße. Wir fahren am Mittwoch wieder nach Essen. Ja, werden wir ausrichten. 6 años más tarde, la frontera en Huttensleben se convertía en una fortaleza. La gente del pueblo vivía tras muros y alambradas de púas, completamente vigilada, muchos de ellos con el temor constante a la represión estatal. Aquí crecí cuidado y protegido. Jugábamos al fútbol. Teníamos la misma vida que los demás niños del resto de la RDA. Así que la frontera no me molestaba. Eso vino mucho más tarde, cuando ya era joven. Pero de niño no me afectaba. Las instalaciones fronterizas en las afueras de Huttensleben tenían unos 100 metros de ancho. Cualquier fugitivo que hubiera sido descubierto solo tenía que correr esa distancia para encontrarse con el siguiente muro. Y con soldados a sus espaldas que tenían órdenes de disparar a los fugitivos. Lo que cuenta René Müller impresiona a los jóvenes invitados. Conoces la historia, pero cuando la ves con tus propios ojos, te haces una idea. Es mejor que te la explique alguien de aquí. Es impresionante, muy interesante. La gente debería conocerla de primera mano. Sobre todo el hecho de que murieran personas por intentar ir de un lugar a otro. Es inconcebible. Desconocer nuestra historia supone un gran problema. Es importante recordar la historia y tener estos memoriales para poder visitar, para no volver a cometer los mismos errores. La cruda realidad concluye el 19 de noviembre de 1989. Ese día se abre la frontera, también en Huttensleben, y casi al mismo tiempo surge una idea: dejar los muros en pie. Sinceramente fue algo que surgió tomando unas cervezas. La asociación local de Schöningen vino a Huttensleben, se abrió la frontera, nos abrazamos, lo celebramos y nos alegramos de que por fin se hubiera abierto la frontera y de repente alguien dijo en la mesa de la cervecería, pero tenemos que conservar algo de esto para enseñárselo a nuestros nietos. Y así es como surgió la idea. Hoy día no se sabe con certeza a quién se le ocurrió primero, pero la idea provocó una fuerte controversia en el pueblo. Cuando en 1993 se decide convertir las instalaciones fronterizas en monumento, el pueblo se divide. Se recogen 500 firmas en contra del monumento. La polémica está servida. Es ist nicht unwidersprochen. Herr Walter, trotzdem kurz die Argumente. An was erinnert Sie die Grenze? An 40 Jahre im Leben im Schatten dieser Grenze, im Sperrgebiet, an 40 Jahre Spaltung Deutschlands, die mitten durch die Familien ging, an 40 Jahre Kalten Krieg. Und wir möchten ja gerne die späteren Generationen behüten vor solchen Mauern. Diese Grenze lastet wie ein Fluch auf uns. Erst hat sie die Familien in Ost und West auseinandergerissen und jetzt im Nachhinein spaltet sie die Hödensleber Bürger. Und wer will unseren Nachkommen mal zeigen, wie wir gelebt haben? Was meinen Sie denn? Weg damit. Warum? Warum? Weil wir da jahrelang mit gelebt haben. Und da soll die Scheiße weg. Ja? Hoy el monumento fronterizo de Huttensleben forma parte del patrimonio cultural europeo.
Al final, afortunadamente, hemos salido adelante y nos hemos mantenido fuertes. Ahora estamos unidos. Los habitantes de Hutusliben nos sentimos orgullosos de nuestro monumento y somos conocidos en todo el mundo. Y eso nos demuestra que hemos hecho las cosas bien. En Vilperoda, en la región del macizo del Harz, rugen las segadoras. No las manejan jardineros, sino alumnos que trabajan duro en un lugar muy especial, porque este pequeño tramo vallado con la zanja delante es un vestigio de la antigua frontera. También es un monumento fronterizo. Los estudiantes hacen el 10º curso en la escuela secundaria Fallstein de Ostervik, y al igual que Ana y sus compañeras, viven en esta región. En el 10º curso tratamos la división de Alemania y cómo era la vida en la RDA y la RFA. Y esto, por supuesto, es historia de primera mano y por ello resulta muy interesante. Su escuela ha apadrinado el monumento fronterizo. El mantenimiento del mismo es tarea de los alumnos. Una valla y una zanja separaban antaño el pueblo de Vilperode en el este de sus vecinos del oeste. Al mismo tiempo, separaban 2 estados alemanes. Resulta inconcebible también para Julián y Anton. Nos cuesta imaginar que aquí hubiera una valla. Quien pasea por aquí no se imagina que antes no se pudiera. En realidad, ya no queda mucho de entonces, aparte de estos monumentos y las historias que se cuentan. La zanja debía disuadir a los vehículos que quisieran cruzar la frontera del este al oeste. Se construyó en 1966. Los trabajos muy cerca de Vilperoda fueron documentados en su momento por la televisión occidental. Por muy lejanos que estén, esta frontera y la división de Alemania para los adolescentes están muy presentes en sus familias hasta hoy. Se aprende mucho de las historias que cuentan la familia y los amigos. Muchos estaban entonces en la cooperativa de producción agrícola, por lo que conocen muchas historias sobre la frontera y lo que sucedía, especialmente en los cruces ilegales, pero en mi familia no. Creo que para nuestra generación es realmente muy difícil. Uno nunca puede sentir lo mismo que si hubiera estado presente y sido testigo, pero lo intentamos de esta forma. Somos la única escuela con una iniciativa como esta, y eso es bueno, me parece muy bien. Este patrocinio único se creó en 2015. El proyecto de reconciliación de Abendroth, una asociación de antiguos soldados fronterizos de la RDA y funcionarios de la Policía Federal de Fronteras, buscaba a alguien que mantuviera en buen estado los restos de la frontera, cubiertos de maleza. El maestro de historia Sebastian Knobe vio en ello una oportunidad. Los alumnos apenas tienen una conexión emocional con la frontera. Saben mucho porque son de la región, por sus padres, abuelos, conocidos. Por supuesto, es posible que a lo largo de los años se hayan tergiversado las historias. Al mostrarles el material fotográfico y decirles, antes no se podía estar aquí, o con ellos solo estaban poniendo en peligro su vida, al menos toman conciencia. No se emocionan, pero sí toman conciencia. Ahora hemos vuelto a desbrozar el camino para que vuelva a ser transitable. Hay que tener cuidado, porque también hay socavones, ¿no? Es importante no salirse del camino. Este camino era antes una calle del pueblo. La carretera rural de Jarzau, en la región de Altmark, hoy es el destino del documentalista David Roth y el conservacionista Dieter Leopold. Hace más de 50 años, la pequeña localidad fue demolida y arrasada. Cuesta imaginar que viviera alguien aquí. Ahora los teléfonos inteligentes ayudan a redescubrir el pueblo desaparecido. Aquí debería estar la granja de Heinrich Schmidt. Aquí todavía había casas y este sigue siendo el casco antiguo. Exacto, las familias de grandes agricultores fundaron el pueblo con una disposición circular. Este bosquecillo fue en su día el pueblo de Jarzau, rodeado por 3 lados por Baja Sajonia. Debido a su ubicación fronteriza en los años 60, todos los habitantes fueron desalojados por la fuerza y sus granjas arrasadas.
Estos son los restos de una época pasada. Escuchamos las historias de un pequeño pueblo que tuvo que desaparecer por estar en el lugar equivocado. Una aplicación llamada Grenzwandler, transformador de fronteras, muestra cómo era este lugar en el pasado. La app convierte el smartphone en una máquina del tiempo con fotos históricas y recuerdos de la época. A la derecha había un granero. A la izquierda estaban los establos de cerdos, vacas, caballos, patos y gansos. Friedel Schaefer es una de las últimas habitantes que tuvieron que abandonar Jarzau. Hoy tiene 80 años. Le cuenta al documentalista David Roth que ha colaborado en el desarrollo de la aplicación Grenzwandler, que muestra cómo era la vida en el pueblo. La experiencia está basada en sus recuerdos, porque me ha contado, entre otras cosas, quiénes y cómo eran sus vecinos y cuándo tuvieron que marcharse. Ella aún tiene muy presente este lugar. Y curiosamente, a los 16 años hacía fotos, que son las únicas imágenes reales que quedan hoy del pueblo. El smartphone da vida a la historia cuando apenas quedan huellas. El usuario decide por sí mismo cuánto tiempo dedica al lugar que quiere descubrir. Los recuerdos tan personales de los testigos de la época ofrecen un cambio de perspectiva. David Roth lo ha experimentado en primera persona. Hablar con los testigos de la época le permite a uno hacerse una idea de lo que realmente es la zona restringida, lo que realmente significa necesitar una autorización para cruzar, lo que realmente significa estar todo el tiempo controlado, lo que significa perder tu hogar de un día para otro y que te suban a un camión para empezar de nuevo en otro lugar. Gracias a las conversaciones con los testigos de la época, pude comprender todas estas dimensiones y perspectivas. A pocos kilómetros de Jarzau se encuentran las praderas de Güsebruch. Antes estaban justo en la frontera con la República Federal. Hoy forman parte del Cinturón Verde. Ahora lo veo. Es una garza. Es toda blanca, muy bonita. También hay muchos patos. Una familia de cisnes. Deberías ver 5 crías, 5 o 6. Dieter Leopold, de la Federación Alemana para el Medio Ambiente y la Conservación, ha venido con su colega Olaf Olechnik. Ambos conocen bien la antigua zona fronteriza. Llevan décadas viviendo aquí. Sin embargo, la conocieron desde perspectivas muy distintas. Estuve aquí prestando servicio como soldado fronterizo de 1988 a 1990, es decir, justo en el momento de la transición. Y viví cómo se derrumbó realmente todo ese sistema de barreras con todo lo que ello conllevaba. Yo soy de Alemania Occidental, nací en Hamburgo. Sí, de joven conocía la parte occidental. Iba muy a menudo al Wetland y recuerdo muy bien que observábamos aves en el Elba. Y en cierto modo estaba claro que debía de ser algo especial, porque las grullas y las águilas marinas siempre venían del este. En aquella frontera blindada se fue formando a lo largo de décadas un espacio natural único, donde prosperaron insólitos biótopos y especies. En diciembre de 1989 surgió la idea de proteger este espacio natural. La Federación para el Medio Ambiente se comprometió con la causa y así nació la Franja Verde. Desde entonces, valiosos refugios naturales se alinean como perlas en un collar entre el mar Báltico y Vogtland. Las praderas pantanosas de Güsebruch en Altmark son uno de ellos. Aquí se han asentado especies de aves raras. Entre ellas se encuentran la becada, el reyezuelo, la tarabilla común o la polluela moteada. Lo que hemos conseguido, sobre todo, es conservar el ecosistema y transportarlo al futuro, algo que no ha sucedido en otros lugares y que quizás sea uno de los mayores logros que hemos conseguido aquí. La Franja Verde es sin duda un éxito. Constituye la mayor red de biotopos de Alemania. Y además combina esa naturaleza con la cultura del recuerdo, ya que también es un monumento a la división pacífica de Alemania.
lo que se refleja, por un lado, en su protección como monumento natural nacional y, por otro, en que a principios de año la Franja Verde fue incluida en la lista de candidatos a Patrimonio Natural Mundial. Sería una oportunidad única para la Franja Verde, porque pertenece sobre todo a la naturaleza. Sin embargo, una y otra vez se encuentran lugares que recuerdan tragedias humanas, pequeñas ventanas al pasado más oscuro de esta bucólica región. Hoy es imposible reconocer que aquí ocurriera algo así. Pero debería existir algo en algún punto que sirva de referencia, algo que uno pueda encontrarse, contemplarse y llevarse dentro en el corazón, para recordar lo que pasó aquí, en vez de olvidar, y recordar así todo lo que puede suceder. Tras la primera hora de duro trabajo, el monumento fronterizo de Villerode empieza poco a poco a resurgir de la maleza. Es hora de hacer una pausa. El alcalde de Oosterwijk, Dirk Heinemann, se acerca con bebidas. Muchas gracias por su trabajo. ¿Es la primera vez que vienen? El año pasado vino la otra clase. Dirk Heinemann tenía 16 años cuando cayó el muro, la misma edad que tienen ahora los alumnos. El monumento fronterizo también tiene un significado personal para él. Mi padre era soldado fronterizo. Crecí aquí en Villerode, a 1000 metros de distancia, siempre con la frontera ante mis ojos. Y viví esta disputa en mi familia, entre el soldado fronterizo, mi padre, y mi abuelo, para quien esta frontera siempre fue algo antinatural. Él, que había vuelto de la guerra, se negó a ayudar a cavar una zanja para que los vehículos no pudieran cruzar al oeste. También los turistas redescubren el monumento. Matej Hofstipel y Victoria Antonova viajan por Alemania, visitando mercados. Pasaron por aquí por casualidad y decidieron detenerse. Me parece increíble que en aquella época fueran tan minuciosos al derribar todas las instalaciones. Echaba en falta que se dejaran partes en pie, así que me alegro de que en algunos lugares aún se pueda ver la frontera. Que el monumento exista se debe a la visión de futuro de una alumna del Instituto Fallstein Gymnasium. En los años 90, ella abogó por conservar un trozo de valla y una zanja. Para el profesor de historia Sebastian Knobe fue una suerte. Para mí, especialmente en los tiempos que corren, este es uno de los temas más importantes que se pueden tratar en las clases de historia. Tengo la impresión de que el resentimiento entre el este y el oeste no está disminuyendo. Y espero que un trabajo como este proyecto sobre la frontera, que lo hace accesible, que informa a los alumnos de hoy lo que pasó aquí entonces y por qué, pueda ayudar a ver toda esa historia desde una perspectiva completamente diferente. En mi generación todavía se nota, creo. Hay muchos que piensan que somos auténticos Ossis, alemanes del este, pero yo opino que el este y el oeste ya no existen, que es cosa del pasado. Se puede recordar, pero ya pasó. Lo mejor sería, dice Sebastian Knobe, que los alumnos hablaran con sus padres y abuelos sobre el pasado, que lo revivieran juntos. Entonces, el monumento fronterizo en la antigua cortina de hierro sería un punto de encuentro para generaciones y quizá también para personas del este y del oeste. La cortina de hierro desapareció hace 36 años. En Stapelberg, eso ocurrió el 11 de noviembre de 1989. 2 días después de la caída del muro de Berlín, la radio occidental informó de que se iba a establecer un paso fronterizo. Peter Ruling tenía entonces 24 años. La curiosidad le llevó a él y a su cuñado a la cercana frontera. Ahí está el querido Norbert. Les dijimos a los guardias fronterizos, ¿han visto la televisión? En Berlín está todo abierto. Pueden irse a casa. No, dijeron, no tenemos instrucciones. Esta tuerca demuestra que las cosas fueron de otra manera.
Las autoridades decidieron abrir la frontera. Sin embargo, sin herramientas no se podía hacer nada. Era el momento de Peter Rowling y su cuñado Norbert. Y entonces dijimos, estamos aquí en el Trabant. Por supuesto que llevamos herramientas y por supuesto, podemos desatornillar aquí mismo. Fuimos a buscar nuestras herramientas y los guardias fronterizos se hicieron a un lado, así que sacamos los primeros tornillos. Mi cuñado y yo, algunos más, nos echamos una mano. Luego desatornillamos la primera placa y la frontera ya estaba abierta. Se puede ver aquí en la imagen. Y entonces fuimos los primeros en cruzar, seguidos por los guardias fronterizos, y en el puente estaba el señor Simón de la Policía Federal de Fronteras, que nos preguntó inmediatamente si queríamos asilo. Y le dijimos, no queremos asilo. Solo queremos echar un vistazo y luego volver a casa. Una vez abierta la primera brecha, los habitantes de Stapelburg pasan a la acción. Derriban la pared que les separa del oeste. Se construye un puente provisional sobre el río Ecker. La gente acude en masa a Baja Sajonia y en dirección contraria. Es el primer lugar donde cae el muro fuera de Berlín y de los pasos fronterizos oficiales hacia Alemania Occidental. Esa misma noche, el primer ministro de Baja Sajonia, Ernst Albrecht, llega a Stapelburg precisamente por este camino. Aber diese Freude hier, nicht? Das ist es. Ein Tag der Freude. En la Casa de la Cultura de Stapelburg, personas del este y del oeste celebran juntas esa noche. El DJ era Peter Rowling. Wir gucken nicht auf die Uhr. Ja, heute gucken wir nicht auf die Uhr. Heute dauert's, solange wie die Leute möchten, von hier und von drüben. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Fue una noche sin límites. Cuando se alzó la bandera alemana y la televisión occidental estaba allí para filmarlo todo, y empezaron a correr con la cámara, pensé, si lo muestran en algún sitio, la semana que viene habremos desaparecido todos, nos arrestarán. Pero no fue así. No fue así, gracias a Dios. Pero nos sentíamos inseguros. No sabíamos si saldría bien. Todo salió bien. La frontera permaneció abierta en Stapelburg y poco después también en otras localidades fronterizas. Ese recuerdo sigue presente en Stapelburg. Cada 11 de noviembre se celebra la apertura de la frontera. Por supuesto queremos recordarlo. Especialmente los jóvenes deben saber que Alemania no siempre ha sido tan abierta como hoy, sino que aquí estaba la frontera y que no se podía ir así como así a hacer senderismo al Brocken en el Harz. El monumento también recuerda cómo era este lugar, la última casa antes de la frontera, la torre de vigilancia que estuvo aquí hasta diciembre de 1989. El pequeño búnker que la Asociación Local de Stapelburg ha vuelto a abrir al público está a solo unos pasos. El número de visitantes aumenta año tras año. Se alegran Sven Müller y Patrick Schunemann. Y además de antiguos guardias fronterizos del este y del oeste, cada vez vienen más jóvenes. Sin duda, el interés por revivir aquello está aumentando. Así se percibe en nuestro círculo de amigos y en la propia asociación local. Yo también lo creo. Los jóvenes están más cerca del tema, porque lo sabemos por los medios de comunicación. La guerra y las fronteras están cada vez más en el punto de mira, y entonces la gente vuelve a interesarse por la historia alemana, para que algo así no vuelva a suceder. Walbeck en julio. 3 meses después de nuestra primera visita, la torre fronteriza está en pie. Durante 15 años, muchas personas de Walbeck han trabajado junto con conservadores de monumentos para que la imponente estructura vuelva a ser lo que era. Okay, was halt fehlt, ist die Tür. Cuando uno regresa aquí, le sigue llamando la atención que las piezas ya no estén allí, tiradas en el bosque, sino de nuevo apiladas de forma ordenada, unas sobre otras. Y además,
La torre de vigilancia ha sido restaurada de acuerdo con las normas de conservación de monumentos. El hormigón se ha pulido cuidadosamente y solo se han realizado pequeños retoques donde era absolutamente necesario. Incluso los cristales del púlpito son espejados, como en el original, con un anodizado de bronce procedente de Italia. Por cierto, la RDA también los tenía del oeste. La empresa constructora ha hecho un gran trabajo. Quiero decir que parece que todo sigue igual que antes, incluso cuando se llega ahora. La torre ha recuperado prácticamente su aspecto original, ha vuelto. Como acabo de decir, parece nueva. Ha quedado bien. Tampoco demasiado elegante. Cumple exactamente el objetivo que perseguíamos. Para la planificación y reconstrucción de la torre se destinaron casi 200.000 euros de un fondo para la conservación de monumentos. Eso fue su salvación. La única posibilidad de conservarla era reconstruirla. De lo contrario, probablemente habría que haberla abandonado a su suerte. O habría sido necesario realizar trabajos de reparación en los segmentos tal y como estaban allí. No se puede subir a la torre. Pero ahora vuelve a recordar que aquí, cerca de Walbeck, discurría en su día la frontera interalemana. Muchos en el pueblo ya no creían en la reconstrucción. Ahora esta iniciativa única refuerza la identidad local, afirman el alcalde que lleva muchos años en el cargo y sus compañeros de la asociación local. Y gracias a su ubicación junto a la Franja Verde, la torre se convertirá en un destino para senderistas y ciclistas. Para la Franja Verde, es importante tenerla como punto de referencia. Que la gente de Walbeck recuerde. Es importante porque muchos de los que nacieron después no lo saben. La torre sirve ahora de monumento histórico.